jugones, bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera. En esta ocasión venimos a hablar de superhéroes INC con esta tercera edición del juego que se publica bajo el sello editorial de Susella Ediciones, más concretamente de la mazmorra del rol, ¿vale? Digamos, línea editorial de Susella, la mazmorra en la cual pues están publicando todos los juegos de rol, ¿vale? Y ya sabéis que cosas relacionadas con el género, ¿vale? Lo primero de todo vamos a hablar un poco, vamos a ponernos en contexto. Ahora os voy a enseñar el juego de rol, ¿vale? Con las diferentes, desbloqueables, ¿no? Que han aparecido en la campaña de Berkami, que como sabréis apareció hace un año y pico y es con el que se ha fundado y que pienso que es interesante que conozcáis para poneros en contexto, ¿vale? En el año 95 aparecía la primera edición de este juego de rol, un juego de rol autoría nacional, ¿vale? Un juego de rol que, pues bueno, tres autores de aquí de la casa, ¿no? Pues decidieron hacer, pues esto, ¿no? Relacionado con el mundo de los superhéroes, ¿no? Un poquito con los héroes, ¿no? Un poquito ambientado, digamos, o basado en cómo era el universo de los cómics en los años 90. No olvidemos que la evolución, pues bueno, del mundo de los cómics es considerable, ¿no? De lo que teníamos en los años 90 a lo que hay ahora, ¿no? Apareció, como os digo, pues bajo el sello editorial de Chronopolis, esta primera edición del juego, Superhéroes INC, un juego, pues como os digo, con un mundo propio, con unos superhéroes propios y con un sistema, con una mecánica de juego, pues basada en el Basic Roleplay, no este sistema de 100, ya sabéis, un poquito bebiendo de estos sistemas de Chaosium, ¿no? Más adelante, ¿vale? Este juego pues sacó diferentes suplementos, ¿vale? Y más adelante en el 2002 o por ahí sacó Ediciones Chrome, sacó una segunda edición de este juego, ¿vale? Con lo cual ya desde esta época hasta ahora no teníamos nada, han pasado 20 años, 25 desde la primera edición y pues bueno, vuelven con esta tercera edición, un juego bastante querido, un juego que bueno, pues tenía mucha gente que guardaba muy buen recuerdo de él. Yo personalmente jugué, ¿vale? Jugué el juego porque fue justo la época en la que yo comencé a iniciarme en los juegos de rol, cuando apareció el juego en el año 95. No sé si lo jugué en el 95, en el 96 o en el 97. Y la verdad es que era una época que estaba en un club de rol, ¿vale? Que me pasaba un poquito como en el club que estoy actualmente, que básicamente cada semana o cada 2 semanas íbamos cambiando el juego, con lo cual yo este juego había jugado y había jugado unas cuantas partidas, ¿eh? Lo que no recuerdo también ya es todo el trasfondo y demás. Sí que me acuerdo de personajes icónicos, ¿no? Como Euroman, ¿no? Que era pues una especie de, para que os hagáis la idea, ¿no? Pues una especie de Capitán América, ¿no? Era como un símbolo aquí en Europa, ya que este juego a nivel de ambientación está muy enfocado, está muy basado en Europa, ¿vale? Y más concretamente en España, ya que pues como os digo, los autores son de españoles, ¿no? Así que lo primero pues era haceros esta presentación, ¿no? Que supierais que este juego autoría nacional en los 90 pues fue un juego que marcó mucho, que hubo mucha gente que le gustó este juego y que lo que nos trae ahora, la premisa con la que nos viene esta tercera edición es, lo primero de todo, un lavado de cara, ¿vale? Tenemos nuevas ilustraciones, tenemos otra maquetación, evidentemente otro enfoque del juego, pero manteniendo todo aquello. Tanto es que básicamente han hecho algunos cambios, han hecho modificaciones y avance en la mecánica, en lo que es el sistema de juego, muy sutiles, porque yo ahora mismo yo os digo que después de tantos años pues ya no lo recuerdo, además es uno de los juegos que no conservo, pero bueno, no conservo porque no lo llegué a tener nunca, no por nada especial, lo tenía otro máster. Y lo que sí que ha avanzado, ¿vale? Mucho es la historia, ¿vale? La historia, lo que entonces estábamos viendo en aquel juego original, ¿no? Que eran los 90, pues ahora nos traslada a los años, al siglo XXI, nos traslada a los años 2010-2020, donde está ambientado el juego y ha habido, pues ya os digo, muchos cambios en cuanto a la ambientación. Así que vamos a empezar a hablar pues de este libro, ¿vale? De todas maneras, en la campaña de Berkami, además del libro básico, se ha desbloqueado este suplemento, ¿vale? Que simplemente le han llamado suplemento para el juego de rol español de superhéroes por antonomasia, ¿vale? Este suplemento
que una de las cosas que a mí me hubiese gustado, ¿vale? Ya os digo, al final esto es mucho del editor, del autor, pero yo pienso que esta portada era realmente flamante para colocarla como portada del juego. Esto es una observación subjetiva, personal, y que podéis decir o podéis pensar cada uno lo que también considere. Esta portada, digamos que rompe, ¿no?, con aquella edición anterior, vemos la muerte de Oroman, ¿vale? Y esta, pues vemos esta nueva heroína, este nuevo personaje que será icónico, digamos, en esta edición, con lo cual la verdad es que era bastante difícil. Yo ahora os voy a ir comentando un poco el juego. Yo sí que veo, ¿vale? Ya veis que el libro básico es bastante grueso, este suplemento es bastante finito. Lo que sí que pienso es que se podía haber hecho una cosa más equilibrada, se podía haber pasado material de este al otro y viceversa, para que este saliera un poquito más finito, un libro un poquito más portátil si queréis, y este bastante más grueso. Por ejemplo, que hay una parte que ahora os enseñaré, que es la parte del guionista, que está muy bien, ¿vale? Es una parte del guionista que está muy bien, pero pienso que se podía haber entregado en un manual paralelo que fuera, pues esto, ayudas exclusivas del guionista, al igual que una aventura que viene aquí, que se podía haber introducido en este otro libro. Pero bueno, estos, yo os digo, son dos cositas que a mi juicio son subjetivas, ¿vale? Son parte de mi reseña, ¿no? Parte de mi aportación, por si en ediciones futuras o incluso el autor pues quiere tenerlo en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué vamos a tener en Superhéroes? Pues ya veis, un librazo brutal, ¿vale? En el cual pues vamos a tener una primera parte que es todo de ambientación, ¿vale? La ambientación va a ser, os voy a decir las páginas porque es hasta la página 93, ¿vale? O sea, vamos a tener casi 100 páginas del libro que son solamente ambientación. Tened en cuenta que el libro tiene 300 páginas más o menos. Luego, de la página 96 a la página 278 va a ser creación de personajes, con lo cual, pues ya veis, hay bastante información de creación de personajes. Pensar que ahí vienen pues todos, ¿vale? Vienen desde la creación, su origen, a cuáles son los poderes, bueno, viene un listado muy grande. No os penséis que vais a estar durante 200 páginas creando el personaje, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucha información, viene mucho material, ¿vale? Vienen muchas cosas. Y luego pues tenemos la página 280 en adelante, perdona, he dicho que el libro tenía 300, tiene casi 400 páginas, que me he ido al otro índice, que hay dos índices, ¿vale? Casi 400. Con lo cual no lo tenemos en tercios, pero casi. Lo que sí que resalta es estas 100 páginas, yo os digo, de ambientación. La ambientación, ¿vale? Está muy bien porque nos la va a ir presentando. Está muy bien, esto puede haber detractores, ¿no? En plan archivos, ¿no? Pues los archivos de Euroman, ¿no? Y nos va a ir primero mostrando un poco lo que es toda la historia, todo aquel universo que los que llegasteis a jugar pues habéis conocido pues en formato cartas, archivos, expedientes, cosas que de alguna manera ponen de manifiesto cómo era la situación la situación en aquel momento, ¿vale? Contractual, iba a decir, la situación en aquel momento, ¿vale? Y qué es lo que estaba sucediendo, ¿eh? Nos pone, yo os digo, hasta que llega a este punto en que nos muestra una cronología en el cual nos dice cómo era aquel universo en aquella época, ¿vale? Y con todo cronológicamente organizado. Esto está muy bien porque ayuda bastante a organizarse mentalmente de qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Y luego pues ya vamos con la historia que ellos comentan, la historia reciente, en la cual nos empiezan a hablar pues de personajes que han muerto, nuevos personajes que aparecen, una isla exclusiva de metahumanos que aparece, en la cual, digamos, van a estar, pues ya os digo, viviendo en paz y armonía metahumanos, ¿vale? Y pues digamos los diferentes grupos, ligas o como le queramos llamar, de personajes que aparecen pues por diferentes localizaciones, en Inglaterra, pues en España, sigue estando Superhéroes INC, evidentemente, esta digamos asociación, por llamarlo de una manera, más que asociación sería organización, ¿vale? Y pues a qué se dedican, ¿vale? Aquí veis los ingleses, es una ambientación que digamos que ya no es tan blancos y negros, ya es escala de grises en cuanto a lo que son los superhéroes y los supervillanos, ¿no? Ya empezamos a tener escala de grises, con superhéroes que son más antihéroes, ya sabéis, como algunos famosos de Marvel o DC, y luego pues
antihéroes o más bien supervillanos que también pues van un poco pues llevados por sus intereses que no son tan supervillanos, ¿vale? Y aquí, pues bueno, al final pues acaba también con una cronología reciente, que es todo lo que ha sucedido en este universo hasta el 2020, ¿vale? Digamos desde el año 2000 que llega la primera parte, hasta de los 2000 al 2020 que es la segunda parte, ¿no? Lo que nos transporta a la época actual. Tanto es así que nos habla incluso de la pandemia, ¿no? De la famosa pandemia del 2020, ¿vale? Y 21 y a saber hasta cuándo, ¿vale? Luego ya nos empieza a hablar de lo que son los grupos de metahumanos, qué grupos hay famosos, a qué, digamos, a qué se dedican, qué hacen, ¿no? Dónde están ubicados. Y luego ya llegamos, pues como os digo, a toda esta parte de creación del personaje, que lo que nos va a decir es lo primero que vamos a tener que hacer es escoger el origen, ¿no? El origen que consideramos que va a ser, pues esto, ¿no? Nuestro personaje. Disculpad, a ver si llego a la página para hablaros un poco, ¿vale? El origen de los superhéroes, ¿no? De estos superpoderes van a ser de diferentes tipos. Vamos a poder tener de origen cósmico, perdón, de origen divino, de origen cósmico, mutante, alterado, arcano, tecnológico, parahumano, guardián, vigilante o incluso múltiple. Muchos de ellos ya os sonarán, ¿no? Los dioses, pues en plan algunos que ya conoceréis, ¿no? Clásicos del universo Marvel, ¿no? Pues en plan Thor, Loki, etc., ¿vale? Podríamos englobarlo en este grupo, por lo menos yo lo englobaría, cósmicos, ¿no? Pues aquellos que ya vienen pues esto, ¿no? Del universo, en plan, pues yo diría que un Capitán Marvel, no sé si incluso una Estela Plateada, no sé, esto ya cada uno se monta sus pajarracas también, del tipo Guardianes, o Guardianes ya podríamos meter también incluso a Estela Plateada, o también lo podríamos meter ahí, esto ya, mutantes, que voy a decir mutantes, X-Men, Patrulla X, Factor X, nuevos mutantes, lo que venga a la cabeza, alterados, ¿no? Pues por diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Ya pueden ser pues en plan super soldado o lo que queráis. Luego tenemos arcanos, pues que voy a decir, ¿no? Doctor Extraño, por poner un ejemplo, para humanos, tecnológicos como Iron Man, pues evidente, ¿no? Vigilantes, origen múltiple, bueno, el origen que vamos a tener. Y luego a partir de ahí, pues ya vamos a empezar, digamos, esto nos va a marcar un poco, nos va a dar un poquito de forma al personaje, y luego a partir de ahí ya vamos a repartir puntos en lo típico, ¿no? Vamos a tener 3 estilos de creación, uno que va a ser, digamos, seleccionando, otro que va a ser haciendo tiradas, o un mixto, vamos, que podéis hacer lo que os dé la gana, vamos, en lo que el director de juego, o como se dice en este juego, el guionista os permita. Vamos a repartir puntos de creación entre fuerza, constitución, agilidad, inteligencia, percepción, apariencia y voluntad, ¿vale? Todo esto está muy bien. Porque una vez hagamos el reparto de puntos, que luego nos vamos a tener que dejar puntos, pues evidentemente, como siempre, para habilidades, poderes, etc., nos va a marcar un poco muchas cosas de base, ¿no? Por ejemplo, entre la fuerza y la agilidad, pues vamos a tener los diferentes tipos de saltos, ¿no? Que vamos a poder. Por ejemplo, la fuerza nos va a multiplicar digamos, la distancia de salto, ¿vale? En función de la fuerza que tengamos, vamos a tener un multiplicador. Y la agilidad es lo que nos va a marcar realmente lo que saltamos. Para que os hagáis una idea, si nos vamos al máximo de agilidad, le ponemos 200 puntacos, vamos a tener un salto que es la agilidad dividido entre 4. En este caso van a ser, si le ponemos 200, pues 50 metros. Pero si le pusiéramos en fuerza 40, ¿vale? Tendríamos un multiplicador de por 1 y saltaríamos 40 metros, por los 40 de agilidad, por 1. Lo que pasa es que si le pusiéramos, por ejemplo, 100, tendríamos un por 2, saltaríamos 50 metros, saltaríamos 100 metros. Pero es que si le pusiéramos una fuerza, de 200, lo multiplicaríamos por 100. O sea, saltaríamos 5 kilómetros. La friolera de 5 kilómetros. O sea, tendríamos un tío que da la vuelta al mundo en un salto. O sea, este tío ya no le haría falta ni volar probablemente, porque pegaría unos saltos. Es una especie de Hulk, ¿no? No lo sé, porque Hulk incluso no se salta tanto. Bueno, está bien. Tiene una configuración, esto es muy extremo, lo que os estoy diciendo. Lo normal es que, por ejemplo, tuvierais un por 2, ¿vale? Por
lo que hay por aquí, y luego que en agilidad pues tuvierais un salto de agilidad entre 9, que serían pues unos 10 y tal, y por 2 pues sería un personaje que saltaría pues yo que sé, entre 20 y 50 metros, pongamos, ¿vale? Esto es lo lógico. Pero bueno, si vais al límite, a buscar el límite, pues que sepáis que podéis crear un tío que salta 5000 metros, que ya hemos dicho 50 por 100, 5000 metros, casi no para el cuerpo, no sé. Está muy bien. Luego vamos a ir asociando cosas que nos va a dar, pues cada uno de estos atributos, pues nos va a dar, por ejemplo, la percepción o las diferentes habilidades, la inteligencia, nos va a dar una serie de cosas, una serie digamos, de cosas extras, ¿no? Por ejemplo, la supervista o el superoído o el supergusto, ¿no? Asociados a la percepción. Y luego ya pues vamos a ir, pues como cualquier otro juego, además de crear un historial, un trasfondo, etc., vamos a darle el alter ego, vamos a darle digamos, la personalidad, ¿no? El personaje civil es que puede ser público, evidentemente, como muchos personajes de superhéroes, ya sabéis, ¿no? El rollito Civil War, pues algunos serán públicos, otros serán enmascarados, no sé qué, otros simplemente se peinarán aquí. Y ya os digo, está muy bien. Luego, pues no voy a entrar mucho en detalle, pero vamos a repartir puntos entre las diferentes habilidades que tenemos, etc., ¿vale? Algunos vamos a poder asociarlos pues a unas armaduras o a unos artefactos, a un martillo, una armadura de hierro, ya sabéis, un poco lo clásico, ¿no? Y luego, una vez hayamos acabado de personalizar todo el tema de habilidades y demás, también vamos a tener para poder escoger poderes, ¿no? Poderes desde cambiar de tamaño, control de moléculas, control del fuego, dominación mental. Hay aquí poderes, empatía, plasticidad, bueno, todos los que os vengan a la cabeza, todos los que penséis, pues teletransporte, volar, lo que queráis, ¿no? Luego nos va hablando de los diferentes arquetipos, pues de cosas que vamos a tener en cuenta, de cosas que nos vamos a tener que poner un mínimo de puntos o cosas que nos van a otorgar o lo que sea, ¿vale? Ya os digo, muy, muy bien tú, ¿eh? Luego hay algunas cositas para acabar de personalizar y demás y ya está, no voy a entrar en detalle porque si no vamos a estar con el vídeo, se va a hacer excesivamente largo, ¿no? Porque ya os digo, es un libro que está muy bien. Y luego, digamos, este gran bloque de creación de superhéroes, vamos a tener un capítulo que como os decía, de ayuda al guionista, ¿no? Este capítulo de ayuda al guionista, ¿vale? Pues va a tener mucha información, va a tener, primero nos habla de qué es un guionista, ¿no? Porque aquí no es un director juego per se, sino que es el guionista, nos va a explicar cosas, pues cómo crear, pues lo típico, ¿no? Los one shots, o que van a ser, digamos, cómics sueltos, o vamos a hacer un crossover, o vamos a hacer una serie limitada, una colección, no sé qué. Bueno, pues estos formatos de cómic clásico, ¿no? Del arco argumental, de la saga, etc., ¿vale? Y nos va dando pues luego más consejos para dirigir cosas nuevas, cuerpo a cuerpo, cosas de combate, cosas de actitud defensiva, coberturas, tal, y nos va a dar, pues ya os digo, mucha información para, ya os digo, pues esto, ¿no? Aquí incluso nos da un capítulo de metales, ¿vale? Un capítulo de metales así extraordinarios, como el Optimum, el Cinex, el Strenium, ¿vale? Y cositas así. Luego nos dice pues también cómo crear personajes un poco más tochos, un poquito menos. El reparto de puntos siempre nos dice que creo que tiene que estar entre 50 y 100, entre 50 y 120, que un reparto medio serían 80 puntos, pero que cada uno se lo puede repartir. Aquí los puntos, aunque sea un BRP, cada punto que le pongamos en un atributo, si no recuerdo mal, son 10 puntos en la creación de personaje, con lo cual podéis hacer unas cabalas que si hacéis un personaje de 80, 100 puntos, pues da para mucho, ¿no? Entre esos 5, 6, 7 atributos básicos. Os digo, esta parte del guionista yo personalmente lo hubiese metido en este otro, ¿vale? No lo he dicho, pero al final del libro hay una aventura. La aventura a mí me ha gustado, pese a que tiene un punto, ¿vale? Que lo que hace, está aquí la aventura, ¿no? Sí, digo, así era el otro libro. Lo que hace es que hace avanzar la trama del trasfondo, y esto a mí personalmente no me ha gustado porque lo mete en el libro básico. Si hubiese estado en este libro, mira, casi te lo compro, pero al estar en el libro básico que nos está dando ya el trasfondo, ¿vale? Si nos mete al final una aventura que cambia un poco, que modifica un poco la historia, pues es casi absurdo, ¿no? Quiero decir, pues ya casi que todo lo que habíamos leído antes, algunas partes ya no son vigentes porque modifica un poquito, ¿no? Ligeramente ese trasfondo, pero bueno, aunque lo cambia ligeramente,
ligeramente yo hubiese metido esta aventura, lo hubiese metido aquí para hacer un libro per se básico, sin aventura, esta aventura aquí, lo del guionista lo hubiese metido aquí, y aquí hay una parte que vienen muchas armas, vienen muchas cosas, lo hubiese metido en el básico, ¿vale? Aquí ya os digo, viene primero material extra en cuanto a archivos, expedientes, cartas, cosas de estas, ¿no? De que hablan un poco del universo, nos habla de la guía del multiverso, que es de todo el gran universo, ¿no? Que compone este juego, luego nos expande el juego, pues el universo, con nuevos grupos, organizaciones, especies alienígenas, nos habla del proyecto Oroman, cosas muy guapas, ¿vale? Y luego pues vienen nuevas reglas, ¿vale? Como huellas genéticas, tipos de bases, armamentos, vehículos, robots asistentes. Yo esto de nuevas reglas lo hubiese metido en el otro, ¿vale? Pero ya os digo, es una percepción mía. Aquí viene un anexo del guionista con más información y ya os digo pues que en sí el juego está muy bien, es muy chulo, tiene 2 libros que están muy completos y que no nos va a faltar material para hacer partidas en el futuro, pero se podría haber organizado de otra manera, quizás para ediciones futuras se puede pensar, pues eso, para que salga unos libros un poquito más equilibradetes, que salga un básico un poquito más finito con más información y luego otro con aventuras y cosas para el guionista. Este está muy bien porque viene un punto, ¿vale? Que son semillas, y no sé cuántas semillas, 52 semillas de aventura, todo. Esto es una cosa que está muy bien. Estas 52 semillas, por ejemplo, como son 3 páginas, igual sí que se podía meter en el básico para que la gente tuviera una idea, más que una aventurilla que ya hace evolucionar el background, ¿no? El trasfondo del universo. Pero bueno, oye, que ya os digo que el juego a mí personalmente me ha encantado, me ha traído muy buenos recuerdos, pensar en aquella época. Allí, si no recuerdo mal, creo que la creación de personajes era más random, más aleatoria, no lo recuerdo, pero me acuerdo que hizo un personaje un poco raro, ¿vale? Y ahora pues con este sistema mixto, ¿no? Creártelo por tiradas o creártelo tú a tu elección todo. O sea, te puedes crear un personaje muy guapo, te puedes crear el personaje de Marvel o DC, que al final muchos pues vamos ahí, ¿no? Que a ti te gusta, cuando digo Marvel DC o Image o manga o lo que queráis, pero bueno, que puedes crear personajes muy, muy guapos. Ahora lo que voy a hacer va a enseñarlo un poquito más de cerca, hacemos un primer plano con el material también desbloqueado en la campaña, que hay cositas muy chulas, unas postales, unos pósters, una serie de cosas, y así pues lo podéis ver, ya os digo, un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos a ver esta edición de Superhéroes INC, la tercera edición del juego de rol español de superhéroes por antonomasia, como os digo, publicado por la por la editorial Susella Ediciones y bajo el sello, ¿no? Bajo la marca esta de La Mazmorra Juegos de Rol. Como os comento, esta edición es una edición en formato rústico, ¿vale? Lo que viene a ser tapa blanda, pero con solapas en portada y contraportada para darle un poquito más de rigidez con alguna información adicional. Aunque la portada es a todo color, vamos a tener el interior todo en blanco y negro, sin desmerecerlo, que está muy bien. Las ilustraciones pienso que son muy chulas. Como os comentaba, a mí personalmente me hubiese gustado que esta portada, la portada de la muerte de Oroman, fuera la portada de este juego, pero ya os digo, esto es una subjetividad y esto, como dicen, pues cada uno en su casa. Así que vamos a ver un poquito, y os digo, este juego sin alargarnos mucho, ya que pienso que os he explicado bastante en detalle, ¿no? Pues lo que es este juego, ¿no? Como os decía, lo primero, el universo de juego, luego vamos a tener la creación de personajes, orígenes y superpoderes, en el capítulo metahumanos, que va a ir de la 96 a la 235, ya veis que hay bastante, como os decía, en creación de personajes, y luego la parte del guionista, que como os comentaba yo hubiese metido en el otro libro, pero bueno, que está muy bien, ¿vale? Porque al final hace un básico muy completo, y esto pues también tiene mucho valor, y como os decía, una aventura que es Bienvenidos a Paraíso, esta isla que os digo en el juego pues repleta de metahumanos que conviven allí y que, como os digo, esta aventura hace avanzar un poco el meta, ¿no? Hace un poco avanzar el trasfondo del juego. Aquí nos habla de los diferentes pues bueno, de las diferentes personas que han intervenido en el juego, que son muchas, desde los creadores originales, pues ahora pues a Fali, el editor Fali Ruiz, que es el que se ha metido también un poco para hacer todo este tema de esta nueva versión de superhéroes, ¿vale? Como siempre, una lista de mecenas con todas las personas que han puesto aquí sus dineritos para que esto se lleve a cabo, un prólogo que nos habla de superhéroes, de lo que es el juego, pues por Roberto
Alberto López Herrero, que es uno de los autores originales del juego del año 95, ¿vale? Y luego nos explica esto que os estaba explicando yo, que nos vamos a encontrar, ¿no? Que es básicamente pues estos archivos de Euroman que nos van a presentar pues el universo como era, ¿no? Como era en aquellos años 90 y cómo pues al final con una cronología hasta principios de los años 2000. Luego ya entramos en los nuevos archivos, ¿no? Estos archivos, estos nuevos archivos que es la historia reciente, que nos presenta un poco, digamos, los descendientes, tanto literal como metafóricamente, los descendientes de todos aquellos héroes de épocas pretéritas, y las nuevas organizaciones, las que desaparecen, las que aparecen nuevas, y todo esto, pues ya os digo, en muchos casos pues en formato de archivos, de cartas, de expedientes, y que acaba pues con la cronología reciente. Visto esto, comenzamos ya la parte de la creación de personajes, ¿no? Con los diferentes grupos de metahumanos, ¿vale? Perdonad, creo que... A ver, dame un segundo. Aquí estamos viendo más archivos, perdonad, estos son más archivos de diferentes grupos de metahumanos, diferentes organizaciones, y al final pues más archivo, ¿no? Más cosas de, pues por ejemplo, el paradero, ¿no? De algunos héroes, ¿no? Pues algunos que están desaparecidos, muertos, etc. Y luego si llegamos a la creación de personajes, disculpad, que es la que, pues como os decía, vamos a empezar escogiendo pues el método de creación, si va a ser al azar, si va a ser pues a dedo, o vamos a usar un sistema mixto, y que nos explica cómo van a funcionar estos puntos de creación, que va a ser uno de los sistemas, pero que ya os digo, al final va a ser un sistema mixto o por puntos, ¿vale? Que vamos a usar puntos en ambos. Y luego lo que os decía, el tema de los orígenes de superhéroes y demás, ¿no? Pues con todo un montón de tablas para hacerlo todo aleatorio, para que podamos ver qué repercusión tiene y demás, ¿vale? Como os decía, una vez que hayamos todo hecho, pues vamos a ir acabando de configurar el personaje, vamos a tener muchas cosas para personalizar nuestros superhéroes, ya veis, con ilustraciones muy molonas. Es un juego que pues como ya es habitual, ¿no? En el editor, muy inclusivo en el aspecto de que aparece pues bastante equidad, ¿no? De género masculino y femenino, y pues en este aspecto pues está muy bien. Ahora cuando veáis la pantalla, por ejemplo, pues veréis que es muy, pues esto, ¿no? Muy equitativo en cuanto a la presencia de géneros. Y esto es el libro, ya os digo, como os lo he estado explicando un poco antes, tampoco merecen entrar en detalle. Sí que podemos ver pues esto, ¿no? Las diferentes, la ficha de personaje, ¿no? Pues para PNJs, para los propios jugadores, etc. Hay diferentes formatos de ficha, y que, como os digo, culmina pues con esta aventura de Bienvenidos al Paraíso, ¿vale? Que va a ser la aventura que incluye este libro. Vamos a ver, ahora voy a apartar y vamos a ver este de edición limitada, este suplemento que, como os comentaba, pues bueno, va a ser un poco el mismo formato. Este no tiene solapas, es un libro más finito, con lo cual no va a tener solapas, y va a estar cargado, ya os digo, de información, de cosas que van a ser muy útiles para el director de juego, pues con otras organizaciones, con nuevas reglas, con tipos de bases, nuevas armas, porque aquí vamos a tener evidentemente armas, misiles, bueno, aquí ya tenemos incluso robots, más información para el guionista, aventuras, ¿no? Cómo hacer aventuras, aquí incluso pues tenemos pues esto, ¿no? Más semillitas, ¿no? Que lo que os comentaba, ¿no? Estas 52 semillas de aventura, que es algo que está muy bien, muy interesante, ¿no? Desde algunas muy escuetas a otras que desarrollan un poquito más, pero bueno, que están bien, ¿no? Un individuo de gran poder destructor llamado Eclipse Eterno se ha autoproclamado heredero legal del trono de Transhastan. Debido a su pasado y su relación con la mayoría de la comunidad superheroica, les pedirá ayuda a los jugadores el mismísimo Epsilon Eridane. Pues bueno, de este estilo, ¿no? Ya os digo, una cosa que está muy bien, aquí con diferentes tipos de ficha al final del libro, que está muy bien pues para diferentes tipos de personajes y demás, ¿no? Es algo que está muy bien, y que además envían una copia impresa. Luego esta versión, ¿no? De narizones en la parte de atrás de los superhéroes, un poquito en esa línea, ¿no? Que todos conocemos de Self Piñol, y luego
luego pues os voy a enseñar, ¿qué más? Os voy a enseñar la pantalla, que yo pienso que la pantalla es una pantalla muy buena, muy buena. Me ha gustado mucho. Pues es de estas grandes, ¿vale? Estas pantallas que son apaisadas, ¿vale? Pero que es muy grande y como veis un reparto muy equitativo de personajes masculinos y femeninos, pues para esta equidad. Las tablas muy buenas, muy útiles, listado de poderes, localizaciones, dificultad de las acciones, pues todo lo que nos va a hacer falta durante una partida y que hace que sea pues eso, ¿no? Una cosa muy buena, una pantalla además rígida de estas duras. Ya os digo, la verdad es que de proyectos así de crowdfundings diría que es la mejor pantalla hasta el momento. Creo que les ha tenido que costar sus buenos euritos esta pantalla porque realmente es de las mejores que he visto en una campaña de crowdfunding. Evidentemente vamos a editoriales grandes con juegos, licencias y tal, vamos a tener la misma o mejor, no lo sé, pero esta en formato crowdfunding es probablemente la mejor pantalla que me ha llegado a las manos. Luego tenemos lo que os digo, también en el crowdfunding pues se venían unas fichitas y tal, ¿no? Con pues bueno, los diferentes formatos de personajes, que es lo que hemos visto al final del libro, ¿no? Del suplemento. Y que bueno, oye tú, esto tampoco al final si tenéis la versión digital os lo podéis imprimir vosotros, pero bueno, oye, esto tampoco, oye, si viene pues una fichita de cada, pues bienvenida sea. Luego tenemos unos pósters, algo bastante criticado en el aspecto de que, bueno, pues vienen doblados, de entrada es un formato A3, pero viene doblado por la mitad y en algunos casos pues ha venido un poquito maltrecho. Esto yo pienso que al final a la editorial, aquí viene otro con el multiverso, yo pienso que esto a la editorial al final le supone un coste y que realmente al aficionado no le va a aportar mucha cosa. Pienso que deberían a veces intentar poner una balanza si esto merece la pena o si es preferible ponerle 2 páginas más al libro o ponerle otra cosa, ¿vale? Esto es mi visión, ¿vale? Es mi manera de verlo, pese a que está muy chulo, pero yo son postes, por ejemplo, que nunca acabo poniendo en ningún sitio, ¿vale? Y esto del multiverso, pues bueno, ya hay una imagen de estas en uno de los 2 libros y a mí personalmente no me aporta no me aporta nada. O sea, yo aquí ver unas constelaciones, los diferentes planos y tal, no lo voy a poner sobre la mesa para que los personajes se ambienten, no lo voy a colgar porque a pesar de que es bonito tampoco me aporta absolutamente nada. Perdonad que sea tan franco, que no se me enfade la editorial, pero esto es una cosa muy chula y que puede que al editor o a alguien le pueda hacer mucha ilusión, pero hay que valorar que realmente va a usar el aficionado si esto se va a usar. Y yo pienso que estas cosas no se van a usar, al igual que estas que os voy a enseñar, que son muy bonitas, que seguramente, pues igual de los, yo que sé, de los tantos aficionados que haya, de los tantos mecenas, habrá alguno que coja una de estas postales y la enmarque o se la cuelgue en el cuarto. Pero al final no tienen un valor, ¿vale? Son todas por detrás de color blanco, a excepción de la del mapita este, ¿vale? Que veis aquí, ¿no? Una especie de headquarter, ¿no? De un despachito o lo que sea, y que aquí viene pues información de la campaña, ¿vale? Que es una campaña, pues bueno, que al final, quiero decir, ya está acabada y esto pues ahora no... aquí algún momento, en un momento dado podríamos simular pues poniendo miniaturas y haciendo algo, pero no tiene valor, ¿vale? Pese a que las ilustraciones son muy bonitas, especialmente, pues yo que queréis que os diga, esta ilustración, ¿vale? Me parece que es la caña, ¿vale? Vamos a hacer especial mención de este ilustrador, ¿vale? Que es el de la portada, que es Shermanico, lo estoy mirando en el libro, y que creo que este ilustrador ha captado de una manera brutal la esencia de lo que es ese juego, ¿no? Superhéroes, lo que es el fin de una era, ¿no? El fin de Euroman y un nuevo inicio, ¿vale? Que no quiero decir que los otros ilustradores no sean buenos, no me malinterpretéis, ya que pienso que todas las ilustraciones que hay son muy buenas, pero entendedme, yo creo que esta es realmente impresionante. Con la gente que he hablado y otros compañeros he visto que han coincidido bastante. Esta ilustración de Beat es muy buena también, ¿vale? Y creo que está muy bien y que también capta lo que es esta esencia. Pero me gusta mucho esta, no sé tú, también esto ya
Como os digo, es un tema subjetivo, disculpad que insista. Y por último nos viene pues una bolsita de superhéroes, ¿vale? Para meter nuestros dados, nuestros de 100, para hacer nuestras tiraditas en el juego. Y que, bueno, pues esto sí, oye, tiene su gracia, ¿no? Pero al final tenemos un montón de material, ¿vale? Aquí tenemos los pósters, las fichas, la pantalla, estas otras fichitas, esto de los dados y dos libros que pienso que lo hacen de verdad. Una producción todo en sí de Susella y de La Mazmorra, de Félix, de Fali, perdón, de José Luis, hace una producción muy buena, un trabajo muy chulo, que se nota que le han puesto cariño, pese a que podamos divergir, ¿no? O tener diferentes opiniones en el enfoque, pero pienso que hay un trabajo bueno, ¿vale? A mí, por ejemplo, la parte del trasfondo, del avance del trasfondo, del antiguo y del nuevo, yo lo hubiese hecho de otra manera, que quizás se pudiera llegar a entender mejor a un neófito, ya que yo ya os digo que jugué hace pues 25, ¿no? Pero 23 o 24 años y yo ya no me acuerdo del trasfondo, con lo cual ahora si voy leyendo pinceladas en formato archivo me cuesta. Pero bueno, pese a ello, pienso que al final te enteras, aunque tengas que hacer un par de leídas, de lo que es este universo, ¿vale? Y cómo ha progresado, ¿no? Cómo ha avanzado a la época actual. Así que nada, tú, oye, en sí me parece un buen proyecto, me parece un juego que está muy bien, un juego que yo personalmente quiero jugar porque a mí me gustan mucho los superhéroes. Últimamente he vuelto un poquito a leer cómics porque lo dejé durante un tiempo igual fueron 20 años. Yo hacía muchísimo que no leía cómics, pero últimamente estoy muy animado. Y si encuentro pues el entorno adecuado, mis amigos pues son más de, ya lo sabéis, ¿no? De más oscuro y más y tal, pero si encuentro el grupo adecuado, tengo muchas ganas de dirigir a este Superhéroes INC en su tercera edición. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que darle a like, comentar, compartir si podéis, suscribiros si no lo estáis. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.